Seguimos entre todos por Venezolana de Televisión y por la Radio del Sur con la gente despierta y una serie de emisoras que cada día se incorpora. ¡Qué bueno! Maravilloso. Bueno, hoy tenemos como invitado y vamos a dedicarle prácticamente toda la media hora que nos queda porque es muy importante, es muy sensible el tema. Como decimos nosotros, nos hemos flotado, nos hemos liberado de una cantidad de secciones que teníamos porque creemos que esto es muy importante. Hoy tenemos a Ronald Rivas, militante del Partido Socialista Unido de Venezuela y actualmente es el vicepresidente de gestión institucional en Mercal. ¿Así es? Así es, Luis Guillermo. Buenos días, pues. Buenos días, hermano. ¿Cómo estás? Bueno, vino temprano hoy. Sí, ¿no? Estuvimos hablando un rato previo y yo voy de una vez plomo, pues. Vamos. Mira, se hizo el registro biométrico. Se está haciendo, además, porque no se ha podido hacer en todo el país. Aunque ya con lo del CNE ya tenemos algo adelantado y la base de datos de los bancos del Estado, en fin. Bueno, ¿qué relación tiene ese registro biométrico con la tarjeta que llaman de abastecimiento seguro? Y luego, ¿qué tiene que ver la tarjeta de abastecimiento seguro con la eliminación del contrabando o con la disminución? Porque yo creo que el contrabando no se ha eliminado en ninguna parte del mundo. Después te pregunto la otra cosa, que es más complicada. Bueno, Luis Guillermo, gracias por la invitación a los usuarios y áreas de nuestro canal, el canal de todos los venezolanos VTV. Fíjate, en principio nosotros hemos hecho una convocatoria, la misión alimentación, el gobierno bolivariano, a través de una estructura que ya está próxima a cumplir 11 años, para afiliarnos a un registro de un sistema superior de abastecimiento seguro. Eso es una de las estrategias pues, que la Revolución Bolivariana ha empleado para seguir mejorando nuestra capacidad de atención al pueblo venezolano. Eso se trata de un registro con unos datos básicos de los usuarios, usuarias, los beneficiarios de este ambicioso trabajo que venimos haciendo desde hace 11 años para garantizar y ampliar el acceso a los alimentos, entendiendo que la alimentación desde la llegada del comandante Chávez, desde la llegada de la Revolución Bolivariana, ha sido reivindicada como un derecho fundamental en contraposición a lo que a escala global viene ocurriendo con la alimentación que viene siendo utilizada bajo la lógica mercantil. El registro y todo lo que me acabas de preguntar, en principio la tarjeta es una variante, pues, una variante más de todos los mecanismos que vamos a utilizar para apuntalar un proceso de organización de nuestro sistema de distribución. Nosotros venimos avanzando a paso de manera firme en organizar nuestro sistema de distribución. Tú sabes que una de las orientaciones del comandante Chávez y ahorita nuestro presidente Nicolás Maduro ha sido incisivo en eso, es que mejoremos nuestra capacidad de atención al pueblo venezolano, ampliando nuestra red de distribución, beneficiando a través de distintos programas como el Casa por Casa, como el Mercado Obrero, a nuestro pueblo venezolano, a nuestro pueblo trabajador, y en ese sentido el registro viene a complementar, a fortalecer ese esfuerzo que se viene haciendo. Nosotros como gobierno bolivariano, tú sabes que una de las cosas que nos hemos enfocado es en saldar esa deuda social, y la alimentación era uno de los elementos más endebles pues, que teníamos nosotros a la llegada del proceso bolivariano. Había una franja de venezolanos en situación de desnutrición, la pobreza, unos flagelos más terribles que por el modelo capitalista sufre el mundo. Nosotros en Venezuela hemos logrado disminuirlo gracias al esfuerzo que ha hecho toda una estructura que entiende que la protección social es un elemento cardinal. Y en la alimentación nosotros hemos generado todo un sistema de protección social, casas de alimentación, programa de alimentación escolar, la atención en los refugios, la atención de la misión como Saber y Trabajo, y además nuestra red de distribución comercial que se ha fortalecido con Pedeval y Bicentenario que acompañan a Mercal. Ahora, toda esa estructura tiene que ir atendiendo esas realidades de acuerdo a esos niveles, a esa situación social, y el registro va a permitir evaluar cada una de esas condiciones, conocer las realidades de esos beneficiarios. Lo que estamos nosotros entonces desarrollando es un mecanismo de protección más avanzado a los usuarios y usuarias de este programa. Nosotros por eso es que hemos logrado o hemos desarrollado este programa también para enfrentar uno de los flagelos más nocivos que tenemos nosotros en nuestra economía, que es uno de los mecanismos que viene desangrando la economía no de manera casual, el tema del contrabando, como tú acabas de decir. Bien, vamos para allá entonces. Ahí viene, como dice, ahí es donde está la pregunta de las 60.000 lochas. Porque si se está haciendo el registro biométrico y luego se va a reforzar con la tarjeta de abastecimiento seguro, alguien podría decir, o sea que es culpa del consumidor final el contrabando, ¿verdad? Porque van a controlar lo que consume Luis Guillermo, Tomás, Pedro, el otro. O sea, ¿y qué pasa con...? Porque ayer estaba hablando con mis compañeros analizando esta entrevista de hoy. Vamos a poner que ayúdame aquí con la cámara, ¿ve? Vamos a poner que el establecimiento comercial, ¿verdad? Y aquí está Luis Guillermo con su tarjeta de abastecimiento seguro, ¿ve? Y llega el camión de la Polar. Ok.
va a bajar los alimentos, pero llega otro y se lleva los alimentos por detrás. O meten los alimentos y llegan los empleados de ese supermercado y los empiezan a sacar por detrás en motos, en carros particulares. Y después llega este con su tarjeta ¿cómo se llama?, de abastecimiento soberano y se lleva sus 4 paqueticos de harina. Pero el contrabando se está yendo por las grandes cadenas ilegales de distribución. Entonces, ¿cómo controlamos el resto? Fíjate, Luis Guillermo, una de las cosas que ha sido una preocupación cardinal de la Revolución Bolivariana ha sido precisamente establecer mecanismos de control al proceso de producción, distribución, consumo de alimentos. Y nosotros, una de las cosas que el pueblo venezolano debe conocer y debe profundizar es que tenemos un esquema normativo, tenemos una estructura jurídico-política que tiene una ley, que es la Ley de Seguridad y Soberanía Agroalimentaria. Ahí se habla de primero la ley, ¿no? La ley, que es la Ley de Seguridad y Soberanía Agroalimentaria, que fue promulgada en julio de 2008. En esa ley se establece la alimentación como un elemento de utilidad pública e interés social. Eso debido a que tenemos un antecedente histórico que fue el paro sabotaje petrolero, que es como nuestro fundamento, nuestra génesis. Nuestra carta de navegación. Exacto. En esa ley de seguridad y soberanía agroalimentaria se establecen mecanismos sancionatorios a aquel que pretende utilizar los alimentos con sentido mercantil, como para negocio. Y precisamente para atacar ese tipo de anomalías que se desarrollan en el proceso de distribución. Y además de eso tenemos un esquema, una estructura, que es la Superintendencia de Almacenes y Depósitos Agrícolas, que es el SADA, y que tiene un sistema integral de control agroalimentario. ¿Eso utilizan el código de barra y todo eso o no? El sistema integral de control agroalimentario tiene un mecanismo de registro de todo, desde el inicio del proceso de importación o producción de alimentos. ¿Usa el código de barra, por casualidad? Sí, no, el código de barra es uno de los elementos de control que tenemos nosotros. Pero el sistema que me refiero es un sistema de registro donde cada una de las empresas, áreas de producción, distribución de alimentos, debe registrarse y colocar allí la cantidad de rubros que va a almacenar, que va a distribuir, para nosotros hacer la de efectiva vigilancia. Y eso es un elemento, pero hay otro elemento, que es el poder popular. O sea, es fundamental ahí la organización de la gente para la evaluación de todo eso. Sí, eso está bien, pero ¿por qué te pregunto yo lo del código de barra? Porque yo he visto algunos sistemas, y voy a decirlo pues, como el caso de Amazon, o el correo y postel, por ejemplo, que es nuestro, que hace seguimiento del empaque, ¿cómo se llama?, del bulto, sí, con código de barra. Así es. Y sabe dónde va, si va en un avión, o si va en un barco, o si va en un camión, o si va porque van haciéndole seguimiento en cada lugar donde va. Eso sería muy útil, creo yo, para el sistema de distribución de alimentos. No, y lo tenemos. Un camión que tenga identificada toda la cantidad de alimentos con pip, 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 y debería llegar completo al supermercado. Pip, pip, pip. No, perfecto. Y después, pip, 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 el que lo compra. Debería haber un... No, así, eso es una de las cosas que se vienen implementando. ¿Lo van a hacer? Claro, y se viene desarrollando, ¿no? Y hay una de las cosas que nosotros venimos desarrollando es todo un esquema también tecnológico que permite ese control efectivo de la distribución, de la producción, distribución y consumo de alimentos. Pero allí, tú lo acabas de decir, una de las cosas que debemos trabajar nosotros mucho es la conciencia del pueblo venezolano, que sigue bombardeado por esa campaña de zozobra que grupos interesados quieren desarrollar sobre el tema de la falta de alguno u otro rubro. ¿Para qué? Bueno, generar compras nerviosas, tratar de reproducir ese esquema de desvío de alimentos. Todos esos esquemas, bueno, tenemos un esfuerzo que hace la institución, que hace toda una estructura que fue creada con esa intención. La idea de crear una estructura de más de 23.000 puntos de distribución, con un sistema de control agroalimentario, con todo un control del área de procesamiento de alimentos, con énfasis en la inversión social en la producción de alimentos a nivel primario, tiene que ver con el controlar todo el proceso que tiene que ver con la producción alimentaria. Bueno. Pero ahí está el elemento conciencia, y es la organización de la gente, del pueblo venezolano, ha sido vital, ¿no? La conformación de los comités de alimentación. Además tenemos una herramienta importante en nuestra estructura. El SUNDECOP también está incorporado a ese proceso de evaluación y seguimiento de lo que tiene que ver con el respeto de las políticas de precios de la Revolución Bolivariana y el esquema de distribución que tenemos nosotros. Bueno, una sociedad con fuertes influencias capitalistas como la que tenemos nosotros, que la gente compra más de lo que necesita y compra cosas que no necesita porque están influenciados por la publicidad. Si no tienes esto, tú no eres. Entonces,
la conciencia no es fácil de adquirirla de la noche a la No, mañana. no, claro que no. Tiene que hacer controles, el Estado Así tiene es. que controlar. Fíjate lo que le ha pasado a los cubanos, todavía hay cosas allí que no se han resuelto. Aunque por supuesto admiramos la conciencia del pueblo cubano. Pero el punto al que voy es el siguiente. Esa tarjeta de abastecimiento alimentario, ¿es así como se llama? Seguro. Fíjate, el Ya, sistema... después de hacerte la pregunta. ¿Qué significa? Usted va a tener derecho a 4 paquetes de harina en el mes, tantos kilos de azúcar, tantos potes de leche. Va a haber una lista de productos por persona, por familia, por niños. ¿Cómo es eso? Fíjate, hay un elemento que tiene que ver con a considerar que la disponibilidad de alimentos que tiene la estructura del Estado se debe a una inversión social importante que se desarrollamos a ese nivel. Hay un nivel de un plan de distribución de alimentos a través de Mercal, que son rubros subsidiados por el Estado, 14 rubros esenciales de la canasta básica, que sin duda alguna necesita, amerita, pues que sean regulados en cuanto a su acceso. Y eso nosotros lo hacemos en base a la necesidad real que una familia tiene de alimentarse de elementos que necesitan para cubrir sus requerimientos nutricionales. Eso es un elemento que nosotros venimos trabajando a través de la formación, educación, de la nueva cultura alimentaria y nutricional. Eso va a permitir sobre todo, nosotros y el ministro de Alimentación, el coronel Félix Osorio, lo explicaba en su rueda de prensa, lo explicaba en muchas de sus exposiciones a nivel de los medios, que hay unas variantes. Ese es un elemento que nosotros tenemos, que son las redes de distribución regular, fijas, que tenemos nosotros en nuestras redes móviles. Y tenemos nuestros programas sociales, como el programa Casa a Casa, que establece una política de asistencia a la familia que de acuerdo a sus requerimientos son atendidas con una cantidad de rubros que requiere la familia. Pero lo que queremos nosotros, en dado caso, es evitar pues, de todas, que hayan grupos que utilicen esas redes que son dedicadas a la venta al detalle, a atender a grupos familiares para usos comerciales de pequeña escala, y por eso es que Los boneros. por ejemplo, y por eso es que el ministro hablaba de que se va a crear un sistema de ventas al mayor a esos pequeños puntos de distribución comercial. No me refiero a los boneros, sino a aquellos que formalmente utilizan una actividad económica, las bodeguitas, los compañeros que están en los barrios, para atender ese sector y, de acuerdo a la necesidad, a la utilidad que se desarrolle en esa actividad económica, pueda emplearse nuestra atención. Y va a quedar registrado también el precio de cómo lo venden, me imagino. Claro, todo bueno, eso. Mira, por aquí fíjate, me llegó un mensajito en mi celular, que mucha gente lo tiene por mi programa de radio. Mira, Luis, esto está sucediendo en el bicentenario de acá, de Barquisimeto. Los empleados son los que se llevan la mejor parte de todo. Entiendo que es una denuncia. Pero bueno, vamos a ver. Le hemos informado previamente a nuestra gente, a nuestros seguidores, tuiteros, que hoy venías tú, Ronald Rivas, para que formularan preguntas. ¿Ya? Porque como uno hace preguntas, a veces no son las mejores preguntas. Generalmente yo no hago las mejores preguntas, porque las respuestas buenas las hacen los entrevistados. Bueno, sobre la tarjeta de abastecimiento seguro, entre ellas tenemos las siguientes preguntas. Vamos a decirlas y después tú agarras ahí. @RosaQuintero 360. ¿Para qué hacen eso? ¿Para qué hablan más los opositores? ¿Para qué hablen más los opositores? Dice ella. Con el registro basta. Esa tarjeta no tiene sentido, dice ella. @NQuijadaB. ¿Por qué no se implementó antes? ¿Y cuándo habrá verdadera aplicación del puño en hierro o puño de hierro a acaparadores y contrabandistas? Otra pregunta. @GherreraSosa. Hay que informar por estados dónde se hará el registro, ya que en Aragua no se ha informado bien al respecto. Éxitos. @Albaluna9. Queremos saber si el registro será permanente y actualmente en Vargas y Anzoátegui, ¿dónde nos registramos? Dice @Esme1478. Desde el Táchira, ¿cómo se controlaría el bachaqueo con la tarjeta? A esa pregunta me gustaría que le respondiera. @JCTG4. ¿Cómo se puede hacer más transparente el cobro en el despacho de los productos Mercal? Se han visto irregularidades. @Rodolfo Radical. Una propuesta, realizar a diario los mercales en municipio de Guaycaipuro, que ha sido leal. Fíjate, Luis Guillermo, una de las cosas que tenemos nosotros que hacer nuevamente énfasis es que el Sistema Superior de Abastecimiento Seguro es un proceso, un mecanismo que desarrolla la Revolución Bolivariana, la Misión de Alimentación, para ser más eficiente, para fortalecer nuestra atención al pueblo venezolano. Un mecanismo que estamos desarrollando
que viene a complementar todo el esfuerzo que durante 11 años hemos hecho, ¿no? La red nuestra fija, nuestro programa como Mercado Comunal Casa por Casa, que es un elemento clave que desarrollamos junto al Poder Popular. Y allí que nosotros veamos que el tema de la tarjeta, por eso es que hay que fortalecer nuestra subjetividad ante el ataque de los grupos de la derecha que siempre van a cuestionar los esfuerzos que hace la revolución, pues ahí sus intereses son afectados sin duda alguna. Un grupo que está acostumbrado a que la anarquía reine en la economía para pescar en río revuelto, bueno, no le interesa que haya mecanismos de control para poder desarrollar tal o cual actividad. Es un grupo muy poderoso que maneja la mayor parte de, los alimentos. ¿Será ese el que tú estás hablando? Exactamente, un grupo, recordemos que nosotros... Exactamente. Cuando nosotros llegamos aquí cuando la Revolución Bolivariana llegó a desarrollar un programa ambicioso como la Misión Alimentación, nos estamos enfrentando a un esquema oligopólico de carácter transnacional incluso, que por esa vía controla el alimento con sentido político, pues. Entonces, desde allí nosotros hemos desarrollado este programa, hemos desarrollado programas de esta envergadura y siempre hemos recibido el ataque de sectores interesados. En este caso, hay un énfasis que se ha hecho sobre el tema de la tarjeta y debemos aclarar que nosotros estamos en una etapa de registro para poder entonces acompañar al pueblo venezolano en seguir ordenando todo este proceso de ordenación del proceso de distribución de alimentos. Y ese programa viene con compensaciones, recompensas a aquel que nos acompaña en ese proceso. Bueno, yo te voy a decir una cosa, y antes de hacerte la pregunta, quiero agradecer a la gente de la Radio del Sur por acompañarnos siempre, pero a esta hora ellos suelen entrar en otra programación, pero si quieren quédense, porque la pregunta que le voy a hacer yo creo que va a ser muy útil. A los amigos de la Radio del Sur con la gente despierta. Seguimos por acá, entre todos, por Venezolana de Televisión. Ronald Rivas. Está bien, dame premios, dame concursos, lo que tú quieras. Yo creo que el mayor premio para la gente es, no quiero hacer más colas, ¿verdad? No quiero hacer más colas, esperando a ver dónde va a haber papel toalé, dónde va a haber azúcar, dónde va a haber café, dónde va a haber harina de trigo, harina de maíz. La gente, yo creo que es lo que la gente, el premio que la gente quiere es que no se haga más cola, que cuando uno llegue consiga lo que necesite y ya. ¿Cuándo va a ser ese momento? Pero fíjate que lo que tú planteas, Luis Guillermo, es una contradicción en sí mismo, algunas cosas que se plantean con el tema de las colas. El hecho que haya en nuestras estructuras de distribución de alimentos una cantidad importante de gente asistiendo a ellos implica que los alimentos están allí, que los alimentos que requiere el pueblo venezolano para su satisfacción están allí. Ajá. Y indica también... Están allí un día, pero de repente desaparecen. No, en nuestra red permanentemente están los alimentos que requiere el pueblo venezolano. Y una de las cosas que se muestran con ese tipo de asistencia es que hay un pueblo con poder adquisitivo suficiente para adquirir esos rubros y además que entendemos que el tema de la cola es un tema de alcance, un acumulado de la civilización occidental que permite ordenar el acceso a tal o cual viene, porque la gente aquí hace cola para ir al cine, la gente hace colas para acceder a bienes que ni siquiera son esenciales para su vida. Y esos elementos los dos somos camaradas, Ronald. Claro. Nosotros somos camaradas los dos. Claro. Pero hay unas colas enormes. Claro, y eso indica eso, Luis Guillermo. Demasiado grande. Eso indica la capacidad de compra que tiene el pueblo venezolano y cómo los rubros que está necesitando el pueblo venezolano para su beneficio están en nuestras redes. Y sin duda alguna, que nosotros, eso indica una parte también, Luis Guillermo. Hay que mejorar la forma de expenderlo para que no se formen esas colas. Es que fíjate la estrategia que nosotros estamos desarrollando. Una de las cosas que el Estado viene asumiendo es la asistencia de la necesidad alimentaria en los espacios de convivencia normal del pueblo venezolano. Cuando hablamos de mercado comunal casa por casa, estamos hablando de estrategias que el pueblo desarrolla de manera organizada para atender de acuerdo a la prioridad y necesidades a ese pueblo. Cuando hablamos de mercado obrero, hablamos de estrategias que van hacia el sitio de trabajo. Cuando hablamos de la casa de alimentación, hablamos de esa franja que aún está siendo afectada por todo el influjo histórico-social de la desnutrición, de la pobreza. Todos esos mecanismos, sin duda alguna, son la atención prioritaria priorizada del pueblo venezolano, pero también tenemos que hablar que hay colas que son generadas por grupos interesados que van permanentemente a esos sitios para utilizar el alimento para especulación, y ahí viene entonces el registro biométrico. Exactamente, entonces hay que verificar de qué se trata eso. Y por eso yo te invito al pueblo venezolano que vayamos a ese tipo de colas que se realizan en espacios, en comercios privados. Donde todos esos grupos que esos grupos van, hay grupos que van permanentemente, que es una práctica pues, cotidiana, consuetudinaria, para utilizar esos rubros para otro elemento que no es necesariamente atender a necesidades familiares. Bueno, hablando de eso, una preguntita aquí. ¿Qué tiene que ver el contrabando con la guarimba?
¿Hay alguna relación? ¿La guerra económica? Claro que sí. Explícamela ahí, ¿cómo Claro. es el mecanismo? Fíjate una cosa, una de Porque las cosas... escuché, creo que fue Nicolás que dijo que el contrabando está generando más dinero que el narcotráfico. Así es, fíjate una cosa, el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, hablaba de cómo el 40% de los rubros que tenemos en nuestro país disponibles a través de la importación y producción a nivel nacional es llevado más allá de nuestras fronteras a través del contrabando. Y en el momento que la Revolución Bolivariana, con sus servidores públicos, con dirigentes comprometidos, empiezan a atender esa realidad, bueno, inmediatamente se activa un fenómeno como la guarimba, un fenómeno virulento de grupos interesados en que ese mecanismo, ese flagelo, se siga desarrollando. Y bueno, por eso nosotros vemos cómo el Estado Táchira, lamentablemente los compatriotas del Estado Táchira afectados por grupos irregulares que nada tiene que ver con protestas con posiciones políticas. Y hay un grupo que están desarrollando actividades violentas para defender ese sistema de cómplices que es el contrabando. Entonces, eso está íntimamente relacionado. La virulencia de grupos interesados en mantener ese orden de cosas inalterables, como el tema del contrabando, ha generado que la guarimba en esos estados... Ese desorden de cosas. Sí, mantener toda esa situación que ellos han creado históricamente. Pero resulta que un Estado fuerte, un Estado comprometido con los intereses del pueblo venezolano, se ha enfrentado de manera denodada al tema del contrabando. Pues está siendo afectado, desangrado nuestra economía en favor de los intereses de estos grupos que controlan de manera parasitaria algunas actividades económicas en el país. Por eso es que la guarimba, ese fenómeno que se viene activando con estos grupos fascistas, el terrorismo aplicado allí, tiene que ver con la defensa de esos intereses. En el mismo momento que el Estado, con su estructura, atiende a esa realidad, empiezan esos grupos a reaccionar. ¿Se puede cobrar IVA en productos regulados? Sí, se cobra el IVA allí. Ah, bueno, no, pues está diciendo que para que se metan en el bicentenario dice que están cobrando IVA para el producto regulado. Eso es así. Sí. Bueno, mira, vamos a leer los comentarios de nuestros usuarios en torno a la pregunta que hicimos al principio, ¿no? Tú la escuchaste, ¿no? Sí, la escuché. Ok, vamos a recordarla. ¿La tarjeta de abastecimiento es suficiente para garantizar la soberanía alimentaria? Vamos a ver qué dice la gente. ¿Ok? O la otra gente, nosotros también somos gente. @Jaimico1515. Pienso que el éxito de esta tarjeta dependerá de la capacidad de producción que ofrezca el país. Es un tema que no hablamos, la producción. Ay, se quedó. @Osvaldo el Truqui. No, la Contraloría Social junto al Estado serán la garantía del abastecimiento. Otro dice, @elandino09. No es suficiente, pero es un avance hacia la solución de esta lamentable situación con los alimentos. Dice, @Miguel Mezcalona. La tarjeta de alimentación es una solución a la guerra hambreadora de la oligarquía y da respuesta al desabastecimiento. Puso hambreadora, es hambreadora. @Estela H11. Si no es suficiente, por lo menos es eficaz para controlar el contrabando desmedido que se venía generando por los bachaqueros. @Apocalipto149. La tarjeta suma un mecanismo más dentro de la política del Estado para alcanzar ese fin, pero ese fin se logra entre todos, dice la amiga. Está bien, estamos en sintonía. ¿Ah? Mira, pero no hubo nadie que dijera que no servía la tarjeta. ¿Ah? Debe haber alguien que haya dicho. Siempre es bueno colocar la opinión negativa para que nuestro invitado se lleve también ese tipo de referencias. Bueno, ¿qué tenemos ahora? ¿Qué quieres decirle a la gente en relación con el plan que ustedes tienen? Porque creo que se requiere de confianza, ¿no? Claro. Fíjate, Guillermo, una de las cosas que la pregunta establece sobre el tema de la soberanía alimentaria, que es una estrategia que ha planteado la Revolución Bolivariana dentro del Plan de la Patria, ¿no? La soberanía alimentaria, dentro del objetivo histórico número 1, busca fortalecer nuestro aparato productivo para producir los alimentos en las cantidades y en la calidad suficiente para que el pueblo venezolano vea satisfecha su demanda, su necesidad nutricional y alimentaria. En este caso, el tema del Sistema Superior de Abastecimiento Seguro. Por eso es que siempre hay que aclarar que esto es un sistema que se ha ido afinando en la medida que el tiempo pasa a través de distintas estrategias. Tiene un elemento, la tarjeta no es el fin y tampoco es el elemento culminante, ¿no? Sí, es una variante, no es la panacea, que tú puedes mirar que eso, si nosotros hablamos de que del tema de la tarjeta, es un mecanismo que hasta el sector privado ya lo viene implementando. La gente de cadenas privadas de farmacia tienen un mecanismo de afiliación que dan una tarjeta como respaldo a su inscripción. Pero lo fundamental es que la gente se registre
para poder colaborar en el proceso de ordenamiento de todo el sistema. Y en eso, el sistema forma parte de otro sistema más amplio, que es la soberanía alimentaria, que es un objetivo estratégico de larga duración, de largo impacto, de impacto importante, de trascendencia, porque se trata de recuperar el espacio productivo, el campo que fue abandonado para cubrir, para desarrollar actividades mineras extractivas. Para ahora tenemos que hacer actividades de producción agrícola. Eso requiere un esfuerzo gigante que el Estado lo está asumiendo a través de la inversión social Cristian, en la director, producción. entonces ahora la siguiente entrevista tiene que ser con el ministro de Agricultura y Tierra, ¿será? O con alguien que nos hable de cómo incrementar la producción. Acaban de nombrar a quién fue el ministro de Industria. Dante Ríos está. Dante Ríos, el industria es el compañero David Cabello. O sea, David Cabello. Debería ser interesante para que nos diga cómo. El de Comercio es Dante Ríos. Dante Ríos, Comercio, o los dos. Vamos a ver. Bueno, mira, nosotros tenemos un gato acá que a veces pasa hambre, ¿viste? Sí, porque no conseguimos los alimentos para el gato. No creo. Ayer hubo un mercado aquí y compraron sardina y creo que le dieron. Sí, no, el gato se aprovechó. Pero bueno, por eso, estaba pendiente, ¿no? Nuestro gato encerrado de hoy nos llega a través del correo electrónico entretodos@btv.gov.be. La señora Carmen Silva escribe desde el estado Guárico, denunciando una irregularidad en el uso de los vehículos asignados para las rutas estudiantiles. A ver si tú puedes ayudar por ahí con tus amigos del Ministerio de Educación. Bueno, la señora Carmen nos dice, o del Ministerio de Transporte, ¿será, no? Aprovecho esta ocasión para denunciar a las personas de la alcaldía del municipio Francisco de Miranda, en Calabozo, estado Guárico, donde se vienen cometiendo atropellos en contra de los choferes de la ruta socialista estudiantil. Nuestros estudiantes de bajos recursos y de asentamientos eran beneficiados, pero ya no utilizan este servicio debido a que quienes... Hola, muy buenos días, bienvenidos a la emisión matutina de la noticia. Yo soy Ciari Rodríguez. ¿Qué más dice ahí? Ayúdame con lo que dice más abajo. Ajá, es lamentable lo que está sucediendo en este pueblo donde la ley es la del más fuerte. Hacemos un llamado al encargado de Fontur para que se aboque a esta situación que está afectando a la población estudiantil y esperamos que por lo menos esto sea leído públicamente. Bueno, ya lo hicimos y podamos tener respuesta de parte de algún miembro competente que pueda resolver esta situación. Mira. Bueno, yo creo que ha sido muy útil. Yo creo que después de esta entrevista con Ronald, la pueden revisar en Multimedio BTV y seguramente pueden sacar nuevas preguntas para nuevos escenarios periodísticos. Vamos a ver quién está afuera.